Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es un análisis del discurso del presidente Luis Arce cuando cumplió 2 años de gestión. El economista Gonzalo Chávez critica a Luis Arce y manifiesta que mintió en los datos que dio de la situación económica de Bolivia. Manifestó que el presidente no tiene perspectiva política estable, que obvia la mayoría de los problemas que hoy tiene Bolivia. Luis Arce no le da un horizonte estable al país, manifiesta este analista luego de calificar el discurso de Luis Arce y David Choquehuanca como conformista y sin relevancia política. Escuchemos este polémico análisis y luego continuamos. Críticas al mensaje presidencial, duró 2 horas y media y no tocó el tema del censo. Luis Arce habló de economía y de intento de desestabilización y fue criticado por políticos y analistas por no hablar del censo. Y el presidente Luis Arce ayer en su informe de gestión no habló de censo, sin embargo se dedicó a destacar sus logros según él económicos. Este año registramos un crecimiento del 4,1% al segundo trimestre, un indicador notable en medio del contexto internacional adverso en el que nos encontramos. La evolución positiva del Producto Interno Bruto es atribuible al sector productivo comercial y la manufactura. La inversión pública que para la gestión 2021 alcanzó una incidencia positiva del 6,7% y hasta el segundo trimestre de la gestión 2022 representa un 2,3%. Bolivia se posiciona como la economía con la menor inflación de la región y una de las más bajas a nivel mundial. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de $960 millones, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los $10.600 millones. Otra muestra que estamos avanzando con estabilidad se refleja en nuestro sistema financiero, que se muestra sólido y con indicadores positivos. Hasta el mes de septiembre de este año, los depósitos en el sistema financiero ascendieron a $31.837 millones, presentando un incremento del 5,3%. La deuda externa boliviana a junio del 2022 alcanzó a 28,9% con relación al Producto Interno Bruto, con la reducción de la tasa de desocupación que al tercer trimestre de la gestión 2022 alcanzó al 4,2%. Asimismo, destaca el resultado corriente superavitario que representa el 2,3% del producto a septiembre del 2022. Bolivia vuelve a mostrar cifras positivas en la parte fiscal. Y para hablar de este tema estamos con Gonzalo Chávez, él es economista. ¿Cómo está? Buenos días. En su informe a la Asamblea Legislativa, el presidente Arce habló de un país con un crecimiento del 4,1%, la inflación más baja de la región y con reducción de la pobreza. En su análisis, ¿estas cifras reflejan la situación económica del país? Bueno, mira, respecto al crecimiento, habla del primer semestre de este año. Habrá que ver con toda la crisis del censo si el crecimiento va a llegar a 4% hasta fin de año cuando habían prometido 5,1%. Entonces el crecimiento está desacelerado, está con problemas complejos, sobre todo por la crisis social y política. Respecto a la inflación, esta también ha estado subiendo. Ya a 12 meses es 2,89 y con los paros y bloqueos ciertamente la inflación a fin de año va a estar entre 3,5% y 4%. Ya no son valores sumamente bajos. Además, cabe recordar que la inflación es mantenida de esa manera con subsidios gigantescos a los hidrocarburos, a la harina de pan y a otros productos, y sobre todo con una pérdida significativa de las reservas internacionales, que tampoco habló el presidente, que están ahora alrededor de $3.853 millones cuando estaban en $14.000 millones, siendo que solamente los 998 tiene que ver con dólares, con divisas. El tema del empleo, 4,1%, cifra baja, pero no nos olvidemos
que esa tasa de desempleo es para el 20% de la población que tiene un empleo decente. El resto está en una estrategia de sobrevivencia. El 80% del empleo en Bolivia es del sector informal. En realidad es una estrategia de sobrevivencia, son trabajos sumamente precarios. Como podrás ver, por lo tanto, nosotros son indicadores que tienen pies de barro, son indicadores que no tienen una estructura sólida y no muestran el agotamiento que se está dando el modelo primario exportador rentista, que se refleja sobre todo en la decadencia del sector hidrocarburos, cuando estamos perdiendo muchas exportaciones en este sector. Justamente en el caso de las reservas internacionales, ¿se pone algún riesgo tener menos de $1.000 millones en efectivo en nuestras reservas? Por supuesto, coloca muchísima presión al tipo de cambio, ¿no es cierto? Que el gobierno lo ha seguido manteniendo fijo, cada vez va a tener más presión sobre eso, no está recomponiendo reservas internacionales. Y no nos olvidemos que parte de esta bonanza, entre comillas, que el gobierno se jacta, se asocia también no solamente a pérdida de reservas internacionales, sino un déficit público gigantesco, cercano al 10%. Se refleja también en una deuda total que llega al 80% del PIB y no al 28% solamente, porque solamente eso es deuda externa. La deuda externa 28%, la deuda interna otros 30%, ya son 60%, más la deuda que tienen las empresas estatales con el Estado, llegas al 80%. Y recordemos que la deuda interna en gran medida es financiado por las AFPs, $7.000 millones. Entonces, en la superficie aparentemente hay algunos indicadores macroeconómicos buenos, ¿no es cierto? Sin embargo, en la estructura, en la tomografía de la economía boliviana se presentan tumores muy grandes. Lamentablemente el discurso volvió al viejo narcisismo macroeconómico. El presidente, frente a un espejo de la propaganda, se lanzó besitos, se hizo ojitos, hablando solamente de indicadores que parcialmente están, digamos, en línea correcta. Sin embargo, obvió la mayoría de los problemas que la economía boliviana tiene. En su opinión, en una respuesta corta, por favor, ¿qué debería hacer el presidente Arce para completar la recuperación económica? Bueno, en primer lugar tiene que pacificar el país, o sea, no puede haber recuperación económica cuando tú tienes Santa Cruz, Tarija y otras regiones paralizadas, cuando tienes un conflicto social sumamente grave. La primera cosa es dar horizonte de estabilidad, y en el discurso no se habló absolutamente nada de estos problemas, ¿no es cierto? Es como si el capitán del Titanic, cuando ya el barco ha chocado con el iceberg del problema del censo, se pusiera a hablar y a describir las cortinas que están espectaculares, el casco que va muy bien, las hélices que están perfectas, pero abajo hay un boquete gigantesco. Entonces, no se puede resolver los temas económicos si es que no hay una perspectiva política estable, y van a continuar seguramente los problemas, y cualquier política económica que hagas en un contexto de un país dividido, con incertidumbre política, con incertidumbre social, pues afecta seriamente todas las variables macroeconómicas. Le agradezco por su participación al analista y por su análisis en este tema económico a Gonzalo Chávez. Esas fueron las palabras del economista Gonzalo Chávez, quien criticó a Luis Arce y manifestó que no tiene una perspectiva política estable porque nos saca de un conflicto como es la movilización que existe en el país y concretamente en Santa Cruz por la movilización para la definición de la fecha del censo. Los mandatarios dieron sus discursos en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional al cumplir los 2 años de su gobierno. El gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca cumplió este martes 2 años de gestión. Sus discursos ante la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron calificados de conformistas, sin una visión a largo plazo y sin relevancia política. Lamentablemente el presidente no tiene una visión a largo plazo. El presidente no quiere dejar ningún legado real al país. Parece ser que se conforma con tener una economía estable, manifestaba el politólogo Franz Flores. El primer mandatario ofreció una gran cantidad de datos estadísticos sobre diferentes ámbitos ejecutados en su gestión.
Hizo una comparación con el gobierno transitorio de Yanine Áñez y apuntó a afanes de desestabilización. Además, no habló del conflicto por la fecha del censo. El politólogo explicó que Arce tuvo la oportunidad de informar al menos 4 temas muy importantes al país. La justicia, que está muy mal, la seguridad ciudadana, tema pendiente, su relación con la otra parte del movimiento al socialismo, y el Censo Nacional de Población y Vivienda. El censo era un tema que tendría que haber tocado Luis Arce. Arce no sabe qué hacer, es complicado definirlo, la gente hubiera esperado que diga algo, pero no lo hizo, indicó. Santa Cruz lleva adelante un paro de 19 días en el que piden que el proceso censal se desarrolle el siguiente año. No obstante, el gobierno apunta a que este sea en 2024, a pesar de la instalación de la mesa técnica. Las reacciones de diferentes expertos no se dejaron esperar en las redes sociales. Narcisismo macroeconómico en su auge. Arce frente al espejo repite el discurso dieta, antes el modelo liberal desastroso y ahora las maravillas del proceso de cambio, verborrea de datos y cifras, barra en éxtasis, celebra cada porcentaje de la realidad económica y social, nada, escribía el economista Gonzalo Chávez, y complementó que el filibusterismo es una táctica que se emplea en el ámbito político para retardar o impedir el tratado o conclusión de algún tema particular. Esta parece ser la estrategia de Luis Arce, el país desangrándose a la espera de una decisión de la fecha del censo crítico. Para Flores, el primer mandatario de Estado ha logrado ciertos avances en el ámbito social y económico, pero que le falta mucho. Al parecer, según el entrevistado, Luis Arce no busca transformar el país realmente. ¿Por qué no lo hace? Porque al tocar esos temas, toca temas sensibles de la política dentro del movimiento al socialismo, que será complicado superar, dijo. Flores mencionó que Luis Arce repetía que es lo contrario a Yanine Áñez, que viene de un pasado dictatorial que fue nefasto y que logró cumplir las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI sobre los hechos en 2019. Sin embargo, recordó que los expertos observaron falencias graves en las actividades de los organismos del sistema judicial vinculados a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Para el politólogo, en Bolivia hay un tema pendiente que se llama justicia. Ese es el tema que Luis Arce no ha tocado ni remotamente. Es el gran déficit del discurso de Luis Arce. En el caso de los problemas internos del MAS, Flores apuntó a que esta situación derivará en la reconfiguración de la posición política, pasando de la clásica oposición entre partidos políticos a la oposición dentro del mismo MAS, es decir, MAS versus MAS. Mientras que el discurso del vicepresidente David Choquehuanca fue catalogado como muy bonito pero sin ningún efecto. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, dirigía su discurso hacia las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y su uso por sectores cívicos, además de destacar la gestión de su compañero Luis Arce. La verdad, no es un discurso que vaya a llamar mucho la atención porque es repetitivo y que no tiene ningún efecto político real sobre el gobierno. Muy bonito discurso, pero considero que no tiene ningún efecto político ni real, afirmaba Flores. El politólogo explicó que el discurso sí tendría efecto en caso de que estuviera sustentado con hechos. Por ejemplo, si fuera real a su parecer, en ningún momento el gobierno se hubiese flexibilizado con los mineros cooperativistas auríferos, a quienes se redujo el impuesto mínimo a la sustracción del mineral, a quienes dio permiso para explotar áreas protegidas. Para Chávez, el vicepresidente en las nubes quiere abrir un debate sobre la recolonización 2.0, el algoritmo repetitivo de la vuelta del Pachacutic 10.0 vuelve una vez más al discurso. En suma, nada nuevo. Resumen, amén, escribía en su cuenta de Twitter.
¿Qué opinan ustedes frente a estos análisis que califica a Luis Arce como si no tuviera una perspectiva política estable para Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que realmente Luis Arce mintió sobre los datos económicos de Bolivia o evitó dar la información completa al respecto, no olviden dejar sus percepciones.